Hola, hola, bienvenidos a Big Left, Centinela de los últimos tiempos. Estoy mirando ese cuadro que es del mar. El mar en el lenguaje bíblico, en el lenguaje del Apocalipsis, es el mundo que se mueve, que cambia, que hay tormentas, que hay calma. El mar son las multitudes, son los estados, las naciones en el Apocalipsis. Y la tierra es el mundo espiritual, es la roca. Entonces existen los profetas, el anticristo del mar, el falso profeta de la tierra, del mundo espiritual. Y el mar, en un momento determinado, invade la tierra. Es lo que está sucediendo ahora. Pero es para otro video. Y yo estaba viendo las noticias hoy día y vi cómo José Antonio Kast fue invitado a la casa del difunto expresidente de Chile, Sebastián Piñera Echeñique. Y la viuda, que yo creo que es una viuda de alguna manera feliz, porque tener un esposo que pasaba todo el tiempo en reuniones, era un hombre ausente, era un esposo ausente. Yo no creo que él la haya engañado porque no tenía tiempo para engañarla. Sin embargo, él le ponía los cuernos con toda su actividad frenética que tenía, era un hombre hiperactivo. Entonces, ahí estaba ella, la viuda, y los hijos, y se tomaron una toma ahí con los periodistas, y me emocioné, dije, esto está bien, está haciendo bien su campaña José Antonio Kast, sumando fuerzas importantísimas. Y yo quiero en este momento hacer un ejercicio de ucronía. La ucronía es, ¿qué es lo que hubiese pasado si se hubiese tomado otra decisión? Entonces ahí los cursis, los pedantes, dicen, esto es contrafactual, o sea, contra los hechos. Claro, la historia son los hechos, pero en la historia también está qué habría sucedido. Y eso, por ejemplo, Francisco Antonio Encina siempre dice, ¿qué habría pasado? O esto se imponía. Por ejemplo, en la historia militar, es muy claro eso. Eh, Existe el dicho que dice, todos somos generales después de la batalla. Y es cierto. Nosotros todos sabemos que podría haber sido derrotado ese ejército si se hubiera flanqueado con la caballería y si la artillería se hubiera puesto y hubiera retrocedido porque estaban en una trampa y bla, bla, bla. Entonces, toda la historia bélica habla de eso, de la ucronía. Y yo lo que más sé son historias bélicas porque lo que a mí me encanta de niño, la historia de las guerras. Entonces, la guerra púnica, las guerras médicas, las guerras de Alejandro Magno, las de Julio César, qué sé yo, la guerra de Arauco, la guerra del Pacífico entre Chile y Perú y Bolivia, la guerra del Paraguay, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, tantas guerras, todas las guerras napoleónicas, ahí hay una infinitud. Entonces, yo podría tener un canal exclusivo solamente para la Guerra del Pacífico, porque es lo que yo más sé. Y yo hablo de lo que yo más sé, no hablo. ¿Por qué? Porque lo encuentro inútil. Para mí es una especie de hobby. Entonces yo no voy a estar hablando de mi hobby porque lo encuentro inútil. Perder el tiempo en algo que es como un videojuego, las guerras. Bueno, y en las guerras se plantea en todo momento este tema de qué hubiera sido si. Entonces hoy día estaba en el lago Ranco, fui a una diligencia, a un mandado, a un servicio que tuve que hacer y aproveché de bañarme en el lago. No me había bañado nunca en el lago Ranco y encontré el agua no gélida, sino que pasable. Hice un poco de natación, lo encontré fome, hermoso, una brisa suave, y ahí me acordé del difunto Piñera que justamente enfrente de la playa Coique, ahí estaba en la playa, bella, una playa como de arena dorada, con harta arboleda, el lago tenía un color marino,
un aire fresco, una brisa. Fue una experiencia muy placentera. Y ahí pensé, Piñera murió en el helicóptero, pero si hubiese tomado la siguiente determinación, al día siguiente, o durante los días, durante las 12 primeras semanas en que se produjo el estallido, si él hubiera dicho, yo pongo a mi familia fuera de Chile, firmo y doy autorización a todas las Fuerzas Armadas y a PDI a que eh, disparen a matar. Y yo me hago responsable y me voy preso. En este momento estaría vivo, pero estaría preso. No en el Capitán Llávar, estaría en Punta Peuco. Y habrían hecho una ampliación de Punta Peuco y en Colina para meter a los militares que hubiesen participado en la represión. Y la represión habría sido ineficaz. Aparte de ineficaz, habría sido una represión que a la izquierda le habría dado mártires, gloria, heroísmo y justificación de su accionar bélico. Entonces, yo creo que Piñera tomó un camino que era el camino del respeto a la ley, del respeto a la Constitución, a pesar de que la entregó a los políticos para que ellos administraran una nueva y propusieran una nueva Constitución, pero bueno, él hizo represión. Claro que ejerció represión, y una represión no poca. La misma represión que ejerció en el 2011, en el primer gobierno, cuando fue el grito de guerra del Partido Comunista, que era educación gratuita y de calidad, comandada por la Camila Vallejos. ¿Recuerdan? Y ahí la Camila Vallejos fue con un montón de estas bombas lacrimógenas, hizo una en el frontis de la moneda, puso estas bombas lacrimógenas dibujando el signo del hipismo, ese círculo, el símbolo hippie. Súper bueno la comunicación. Y en ese momento me acuerdo que Piñera cometió una tontería, una estupidez, decir que la educación es un bien de consumo. Estaba hablando como un estudiante de economía de Harvard o de cualquier economía, reduciéndolo todo a categorías económicas. Entonces, es que es correcto. La educación para obtener un título es un bien de consumo. Pero no debía haber dicho esa frase porque es una frase que suena fea. Porque la educación también la gente entiende que es educación lo que se enseña en la casa, la educación cívica, la educación espiritual, religiosa, todo es educación. Entonces, fue una frase desafortunada. En todo caso, él reprimió el año 2011 fuertemente y en el año 2019, segundo gobierno, reprimió fuertemente. Pero fue imposible detener esa ola. Es como si tú quieres detener un tsunami que viene del mar, una ola gigantesca, con una barrera que tú pongas, es imposible. La barrera va a ser barrida por el tsunami. Entonces él escogió un camino que es lento, como decía este hombre Gonzalo Blumel, que fue su ministro del Interior, del partido ¿cómo se llama ese partido? Huecópoli. Bueno, Gonzalo Blumel tiene un libro que dice Por el camino largo. No lo he leído, ni voy a leer ningún libro de esos. Ahora salió un libro del señor Pablo Ortúzar, que es un antropólogo, sociólogo de corriente liberal, derecha moderada, que hace una serie de análisis y dice que las revoluciones tienen su alma. Entonces la Revolución Francesa, el alma de la Revolución Francesa era la sangre. Por eso que la guillotina no paraba, cortaba cabezas, cortaba cabezas. Y cuando los campesinos de la Vendée, de la zona de la Vendée, esos campesinos que se rebelaron contra el poder central de la revolución jacobina, de la revolución girondina, de la revolución de los ilustrados, de los jóvenes señoritos burgueses de la capital de Francia, que estaban decapitando al rey y que estaban nombrando en la convención, nombraban
sacerdotes, y ellos decían, no, los sacerdotes tienen que ser nombrados por los obispos que vienen del Papa. Por lo tanto, ellos como católicos tradicionales se rebelaron y sufrieron una derrota militar espantosa y también un genocidio de los... Yo diría que no lo digo yo, lo he escuchado y tienen toda la razón. Es el genocidio, el primer gran genocidio de la modernidad. Porque la modernidad, con el arribo de la Revolución Francesa, ha generado lo que es un nacionalismo excluyente, porque necesitaba la revolución basarse en algo. ¿En qué nos basamos? Porque antes estaba la corona podía tener distintas idiomas, por ejemplo, la corona de los austrohúngaros, los súbditos de Francisco José tenían 12 idiomas diferentes. Había húngaros, había rumanos, bosnios, croatas, montenegrinos, bueno, austríacos, checos, eslovacos, etcétera, alemanes. Entonces, la corona era algo que incluía muchas lenguas y muchas naciones. Y al surgir la Revolución Francesa, necesitaban asentarla en algo. ¿De dónde emerge, como decía Rousseau, el contrato social? De la voluntad general emerge la ley, emerge la ordenación, el ordenamiento jurídico, pero esa voluntad general son la votación de quiénes, de la nación. ¿Y quiénes son la nación? Los que hablan el mismo idioma, los que están en un mismo territorio, los que tienen una misma tradición. Por lo tanto, los de la Vendée no, porque son de otra tradición. Comienzan a ser excluyentes y comienzan a generar genocidios. Por eso que hay un libro negro del liberalismo que está escribiendo mi hijo, se llama El libro negro del liberalismo, donde se muestra la cantidad de genocidios que son iguales o peores que los genocidios hechos por los nazis o por los comunistas. ¿Por quiénes? Por los demócratas, por los liberales. Pero no nos vamos a meter en ese tema porque es un tema de otro video. Es un tema histórico de otro video. Entonces, hablaba Pablo Ortúzar en una entrevista que le hizo Christian Barken, donde él dice el espíritu de esta revuelta chilena, de este estallido en Chile de octubre del 19, era la destrucción de las cosas, no era el asesinato, como en la Revolución Francesa, que era sedienta de sangre. Aquí era sedienta de destrucción de lo material, como contraposición a la dignidad. Por eso que cantaban siempre la canción que no hacía alusión a eso, pero ellas la tomaron, esa canción de Víctor Jara que decía el derecho, na, 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 la, 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 y la tocaban en todas partes. El derecho de vivir en paz, que es una canción que hace alusión a Vietnam, a los bombardeos, en contra de los bombardeos norteamericanos. Pero aquí lo tomaron como el derecho a vivir en paz, donde uno no tenga que estar con la AFP, que tiene poca jubilación, que no tenga que pagar los tax de las autopistas, que no tenga que estar pagando la universidad. O sea, el derecho a vivir en paz y que todo sea gratuito y que todo sea fraternal y compartido. Entonces, él dice eso, que esa dignidad de esa juventud era una dignidad que iba en contra de la materia, de lo material. Por eso que destruían todo, destruían locales comerciales, kioscos, señalética, iglesias, supermercados en las poblaciones, quemaban y destruían todo. Era una orgía de destrucción. Era un carnaval de anarquismo y de caos, como una liberación, una sacudida libertaria. ¿Pero con qué objeto? Simplemente con uno, sin ninguna planificación, simplemente es un desahogo de una tensión. ¿Pero por qué estaba tenso el país? El país estaba tenso por las políticas económicas, políticas administrativas que había hecho la concertación, no el gobierno militar. Si nos vamos al gobierno militar y nos vamos, por ejemplo, a las AFP comenzaron en 1980 su nacimiento
y se quería que llegara más competencia, que hubiera más AFP, porque comenzaron 2 o 3. Y vino inmediatamente la crisis del 82, que la crisis del 82 fue un 14% de crecimiento del PIB, más 1 millón de cesantes. 1 millón de cesantes. O sea, era una situación catastrófica la crisis del 82. Lo que significó que a esa catástrofe económica y social se unió la ultraizquierda, sobre todo, y también la oposición en general, la democracia cristiana. O sea, desde la democracia cristiana al Partido Socialista, que estaba dividido entre socialismo democrático y socialismo ultras con Arrate era el que estaba, bueno, da lo mismo. Y después estaba el Partido Comunista y el MIR. Entonces todos ellos tomaron sus banderas y salieron a la lucha callejera en el año 82, 83 fue el punto álgido, y el gobierno militar tuvo que soportar 17 estallidos de violencia que se llamaban las jornadas las jornadas de protesta. Y el tema de las AFP, que tenían una tasa de encaje. La tasa de encaje era un resguardo de dinero para proteger las inversiones de los particulares para su jubilación en caso de que hubiera una crisis muy grande, para que no perdieran, para que no se traspasara la pérdida a los ahorros de los cotizantes de la AFP. Y esa tasa de encaje era un 5%. Después, en el año 1994, en plena concertación, se dictó una ley, esto con el Congreso, para que la tasa de encaje se disminuyera al 1%. Y al disminuir al 1%, no hay la AFP está fascinada porque no tiene que tener plata para perder, solamente puede perder el 1%, y no puede hacerse cargo en caso de una gran crisis económica, no puede hacerse cargo de todas las pérdidas. O sea, los cotizantes, todos los que nosotros estábamos cotizando en la AFP, íbamos a sentir la pérdida en caso de una... A mí me pasó, por ejemplo, yo estaba cotizando AFP y lo tenía todo en el fondo A, cuando vinieron los multifondos. Después vino Lagos y estableció en el 2002 los multifondos, el fondo A, B, C, D, E. Cada uno, el A era el más riesgoso, el B un poco menos riesgoso, el C era un equilibrio, el D era más para inversiones en Chile, y el E casi todo en inversiones en Chile, es decir, en commodities. Era un fondo con menos rentabilidad, pero más seguro. Entonces estos 5 fondos comenzaron a regir en el año 2002 por obra de Lagos, y eso significó que todas las inversiones que había antes, en el tiempo del gobierno militar, las inversiones estaban en un 90 y tantos por ciento, todo el ahorro de las AFP iba a inversiones dentro de Chile, en proyectos dentro de Chile. Y después se fue corriendo esa valla, se fue cortando de a poco en tajadas, poco a poco, y después con Elwin llegó a tener un 16%, si mal no recuerdo. Después con Frei Ruiz-Tagle llegó a tener un 20%, y cuando llegó Lagos ya estábamos en un 90%. Es decir, de ser las inversiones al extranjero de los fondos de la AFP, de toda la cantidad de plata que había en la AFP, que al comienzo era poco porque estábamos en un país más pobre, había menos producción, había crisis como la crisis del 82, y al mismo tiempo había menos cotizantes, se fueron acumulando con el tiempo. Y toda esa cantidad de dinero, que ya eran en miles de millones de dólares, en un momento determinado con Lagos, al crear los multifondos, se permite que el 90% de la plata vaya al extranjero. Entonces, la plata chilena está financiando en un 90% de nosotros como cotizantes, estamos financiando el empleo en el extranjero,
la inversión en el extranjero, no en Chile. Entonces, en tiempos del gobierno militar, los fondos se invertían en Chile. Había una tasa de encaje para solventar una caída. Y sin embargo, se produjo la caída, el Lehman Brothers, por ejemplo. Yo intuí que venía algo raro. Me manejaba en el ambiente financiero, en una empresa de finanzas, en un factoring, y mis gerentes no se dieron cuenta, pero yo me di cuenta. Dije, aquí viene una recesión tremenda. Y fui a la AFP, porque uno tenía que ir personalmente. Me atendió una muchacha y le dije, mira, cambia todos mis ahorros que están en el fondo A y quiero que vayan al fondo E. Yo había pasado 5 o 6 años en el fondo A ganando muchísimo rentabilidad, y cuando intuí por un recalentamiento, una noticia en la televisión que hablaban de un recalentamiento de la economía, es decir, había una inflación extraña. Dije yo, ¿por qué está esta inflación? Esta inflación tan brutal a nivel mundial está indicando que hay una burbuja financiera. Entonces le dije, me fui al fondo E y pude capear. No solamente capeé el temporal, sino que gané plata. Mientras otros perdían, por ejemplo, el gerente general de mi empresa, lo fueron a ver a los 2 o 3 días, lo iban a ver porque él tenía un tremendo, con su sueldo tenía un tremendo ahorro. Entonces fueron ahí me acuerdo, dos funcionarios en la oficina de mi gerente, del gerente general, para cambiarse tardíamente, porque tú te cambiabas, pero se demoraba en hacerse efectivo, y tuvo una pérdida de millones y millones y millones. Él tenía como 600 millones de pesos. Entonces, fue cayendo, todo eso cayó y se cambió al fondo E muy tardíamente. Y en el lapso perdió, qué sé yo, por decir 100 millones. Yo no perdí nada, gané. Entonces, la gente que no sabía de los multifondos, que no se mueve en ese ambiente, como les digo, el gerente que se movía en el ambiente, que era gerente general, que tenía un ojo clínico, no se dio cuenta del Lehman Brothers. Y he hablado con unos empresarios del top 10. Conozco dos, y con uno de ellos hablé y me dijo, a mí me pilló de sorpresa la crisis de Lehman Brothers. Yo le dije, no, a mí no me pilló de sorpresa. Dije, ¿cómo lo hiciste? Bueno, por esto y otro. Le di mis razones por las cuales. Sin embargo, en la misma semana yo leía a un tipo que se llama, ¿cómo tenía el apellido ese hombre? Tenía un apellido rimbombante, aristocrático, pero era una analista económico, decía, está todo estupendo, vamos como avión. Una semana antes de que llegó el colapso de Lehman Brothers. Bueno, para que vean que andaban en otro mundo. Que las personas puedan decidir cuál es el fondo donde van a poner su dinero, es decir, nadie sabe. Nadie sabe. Es una elección que nadie sabe. Entonces, los que tienen en este momento 75 años, 80, los que eran jóvenes y comenzaron a trabajar en la década del 60, los que trabajaron en la década del 80, 70, 80, los que comenzaron a cotizar en los 80, en los 90, que yo me incluyo en ellos, en los 90 sobre todo, en los 80, en los 90, todos los que empezamos a cotizar, o sea, perdón, a cotizar, no sé cómo se llama, a depositar la contribución a la AFP, que era un 10%. Ojo, que debiera haber sido desde un comienzo un 15%. Un 15% era la cifra de porcentaje del sueldo que debiera el empleador haber pagado desde el año 80. Y también debería haberse incluido a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no hay lagunas, porque están siempre ahí como militares hasta que se jubilan. Entonces hubiera sido interesante un sistema mixto, por último, con fondos del Estado y con AFP para las Fuerzas Armadas, para quitar gasto a las Fuerzas Armadas. O sea, que estuvieran carabineros, militares, policías, marinos, qué sé yo, aviadores, incluso gendarmes, todos en la AFP con un sistema, porque como ellos trabajan hasta cierto
qué sé yo, los carabineros llegan a 40 y tantos años de vida, o sea, tienen menos tiempo de trabajo. Tienen el hombre normal de civil que no es militar puede trabajar hasta los 65 años, pero los otros se jubilan porque por un problema técnico de guerra y de los carabineros de agotamiento con los turnos que tienen, tremendos, que tienen que estar en un turno 24 horas o no sé cuánto. Bueno, eso no se hizo. Ucronía, si se hubiera hecho, los fondos de la AFP habrían sido mucho más. Me dicen, en vez de un 10%, un 15%. Ucronía. ¿Cuál es la ucronía? ¿Cuál es la hipótesis? El problema es que igual la generación mía, la generación de los baby boomers, vivimos muchas crisis. Primero vivimos la crisis cuando éramos jóvenes, para algunos eran niños, la crisis de la Unidad Popular, e inmediatamente, el mismo septiembre del 73, comienza la crisis del petróleo, que duró 1 año y medio. Por lo tanto, tuvimos dos crisis con una baja de la producción, fuimos los campeones en inflación del mundo durante el 73, 74, 75, por ahí. El 76 dejamos de ser campeones mundiales de la inflación, porque para el gobierno militar encontró un país con una inflación terrible y logró pararla ya en el 75, empezaron a frenarla y tener una inflación de 20%, no me acuerdo por ahí. Bajaron los aranceles, etcétera. Hicieron una serie de medidas cuando fue la implementación del ladrillo en abril de 1975, que eran las políticas de los Chicago Boys. No más controles de precios, libertad económica, que le hizo muy bien a la economía. Entonces, la mentalidad del gobierno militar era una mentalidad patriótica, una mentalidad que estaba orientado a que quedaran ahí en Chile esto. Pero esto después se diversificó y estuvimos vulnerables a cualquier tipo de crisis económica. Nosotros vivimos la crisis económica de la Unidad Popular y del petróleo, la crisis del petróleo, que estaba, me acuerdo, a $39 el barril y llegó en un mes, la OPEP de $39 el barril llegó a $115. O sea, se triplicó el precio. Y después vino la crisis del 82, que fue brutal. La crisis del 82 fue tan profunda como la crisis del 73-74. Y tan profunda también como lo que fue la crisis del 29-30-31, cuando fue la gran crisis de la Gran Depresión del diciembre de 1929, que fue en el 30 y el 31, en Estados Unidos. Y Chile fue el país más afectado. Por lo tanto, los hundimientos, el abismo económico de cesantía, de pobreza, de falta de dinero, de deflación y de inflación, o sea, unas cosas locas. Todo eso sucedió en la crisis del 29, la crisis del 73-74, política por la Unidad Popular y por la crisis petrolera. Y después la del 82. Y ahí fue terrible. Ahí me tomó a mí ya de joven buscando trabajo, no se encontraba trabajo. Y después viene la crisis asiática, donde nos repercutió también. Yo tenía un negocio, no me acuerdo de la crisis asiática, bueno, ya no voy a contar de mi vida, pero estaba con un negocio muy interesante de asesorías organizacionales, trabajos psicológicos colectivos en empresas, evaluación del desempeño, descripción de cargo, había una serie de trabajos que estábamos haciendo en una pesquera. Resulta que la pesquera se nos hundió, y ahí se hundió varias. Era como subir un periscopio de un submarino y decir, bueno, ya no tenemos nada que atacar. Es decir, no podíamos seguir trabajando en la crisis asiática. Fue duro. Y después tuvimos la crisis Lehman Brothers. Es decir, tenemos 4 crisis grandes. O sea, en mi pellejo llevo 4 crisis grandes en nuestra generación. Por lo tanto,
cuando le llegó a los primeros, a los de los 60, los que son mayores que yo, que les llegó en el año 2010, 2015, llegó el momento de jubilar, tenían lagunas previsionales y tenían muy poco acumulado en la AFP, porque como les digo, el 10% era poco, era mejor un 15%, y no había una ¿cómo se llama esto? La PGU, o sea, este fondo solidario, un pilar solidario para ayudarnos desde el Estado a compensar esa AFP tan raquítica. Y estos abuelitos, estos jubilados, pasaron a ser carga de sus hijos. Y sus hijos los hijos eran trabajadores que tenían, a su vez, los nietos estaban con la ilusión de ser profesionales. Es decir, en la familia típica de la clase media, en todos los estratos, media alta, media baja, en todos los estratos medios, había estaban todos progresando. Se arreglaba la casa, se arreglaba el techo, se arreglaba el patio de entrada, el garaje, se compraba el auto y el auto se cambiaba por otro mejor y la ropa era mejor porque era más barata y el primer hijo que entraba a la universidad de generaciones y el primer hijo entraba a la universidad porque Lagos había inventado el CAE, el crédito con aval del Estado, y habían proliferado un montón de universidades que eran malas, universidades como negocio para entregar un título de profesional que no sirve para nada porque eran universidades sin prestigio. E incluso en las con prestigio se titulaban muchos. Entonces en un momento determinado todos querían ser, por ejemplo, periodistas, cesantes, psicólogos, cesantes, abogados, cesantes, economistas, un poco menos cesantes, pero igual. Entonces, doctores que no sabían nada de medicina. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a haber puestos de trabajo muy sobrecalificados con gente con muy buenos, con títulos, digamos. Eso yo lo había vivido en España a comienzos de los 80, cuando viví en España, que tenía un amigo, por ejemplo, que trabajaba en un bar, atendiendo las copas y sirviendo las copas detrás de una barra, y él era historiador y había estudiado historia, y allá en España había que hacer oposiciones. La oposición era exámenes rigurosos, demasiado exigentes para obtener un puesto o dos puestos. Se presentaban 120 jóvenes españoles recién titulados a presentarse a esas oposiciones, que eran exámenes exigentísimos para obtener una plaza de profesor, qué sé yo, en Palencia o en Lugo o en Pontevedra o qué sé yo, cualquier lugar. Es decir, eso se empezó a dar en Chile tardíamente, pero en los 2000, con esto de el CAE, con esto de las universidades privadas, que fue una iniciativa en el año 80, junto con las AFP en el gobierno militar se implementó la iniciativa de las universidades. Me acuerdo que la primera era la primera universidad privada era la Gabriela Mistral. Después siguió que yo la digo, Portales, que tienen su cierta fama. Después andaba otra, ¿cómo se llamaba? La Andrés Bello. Y eran negocios, algunas mejores, otras peores, sacaban sus títulos. Pero la juventud se fue toda por ser profesionales, con ese mito del que ser profesional ibas a acceder al ABC1, o sea, a la clase alta, media alta. Y no es así no fue. Sacaban el título y quedaban endeudados. Y endeudados con los abuelitos en la casa, del patio de atrás, que era como una bodega. Ahí están los abuelitos, porque no pueden pagar arriendo porque tienen una FP muy baja y no tienen trabajo. Entonces ese hombre de clase media tiene que tener a sus hijos estudiando en la universidad. Él les paga muchas cosas, pero también el hijo se encalilla, como decimos en Chile, se encalilla, se endeuda. Y finalmente aparece en el DICOM, que es el registro de deudores. ¿Por qué? Porque no puede pagar su deuda, a pesar de que el CAE tiene una serie de cosas indulgentes, benévolas, pero igual a veces no se puede nomás.
Porque esto está reventando. Está reventando por el lado de la universidad, con el CAE. Está reventando por el lado de la AFP. Está reventando por el lado de las concesiones de las autopistas. Porque las autopistas se entregaron, les dio Lagos, que fue ministro de Obras Públicas y ministro de Educación. Y cuando fue ministro de Educación en Elwin, fue corrupto. Cuando fue ministro de Obras Públicas en Frey, en el gobierno de Frey, fue corrupto. Y después cuando fue presidente, fue corrupto. Pero un corrupto desfachatado. Un corrupto con gran autoestima y gran prestancia de estadista, que nadie se la niega, señor Lagos, porque el hombre se crió entre medio de puras viejas que lo alababan. Las viejas estaban chochas con él. Un hijo único, Mateo, brillante, con oratoria, y las viejas lo aplaudían. Entonces tiene esa costumbre de ser un pavo, un engreído. Y como engreído dijo, yo voy a hacer las cosas mejores de la vida. Es decir, los multifondos. Multifondos de la AFP. Los fondos de la AFP pueden irse en un 90% para el extranjero. Nadie va a responder si viene una crisis económica y tú pierdes plata en la AFP. Nadie responde. No hay tasa de encaje, solamente al 1%. El 90% se va para el extranjero. Estamos financiando el empleo y la inversión en el extranjero, no en Chile. Voy a hacer carreteras maravillosas y esas carreteras serán concesionadas y los concesionarios podrán recuperar su inversión y una utilidad. Pero resulta que se han pagado varias veces. Las inversiones de carreteras se han pagado ya varias veces y continúan cobrando peaje. Y si uno viaja de Puerto Montt a Santiago, son como 100.000 pesos en peaje. O un poco menos, pero igual es una brutalidad. Y los que se mueven en Santiago, que vayan, por ejemplo, de Calera de Tango al centro y trabajen, van a tener que pasar por la autopista norte-sur y ahí van a marcarle los tin, pim, pim, pao, y ahí van a tener 60.000 pesos o 100.000 pesos al mes para moverse en un auto. Entonces, claro, las inversiones tenían que financiarse y tenían que tener una utilidad, pero ¿cuántas veces tienen que tener esa utilidad? ¿Por qué siguen teniendo esa utilidad? Se entiende que hay que mantener las carreteras, pero las carreteras para la mantención, ¿cuánto se gasta para la mantención? Efectivamente, no sabemos, hay un cálculo que es una nebulosa. Entonces la gente estaba enojada, hasta el día de hoy estamos enojados con el TAC. Universidad, jubilados, TAC, todo eso le está llegando a la clase media completo. El Transantiago. Porque la familia tienen un autito, cambiaron el auto por uno mejor, pero no pueden andar todos en auto, tenemos que andar en... A mí me tocó vivir, porque yo no tenía auto, me tocó vivir el cambio de las micros amarillas al Transantiago. Y Lagos no lo hizo de malulo, lo hizo de buena onda, dijo, yo quiero que Santiago se vea elegante, bonito, como era el proyecto Millennium en Bogotá. Porque el proyecto Millennium en Bogotá, pucha que estaba lindo. Mira, estas son micros hermosas, elegantes, por favor, hombre. Entonces Lago dijo, esto está estupendo, pues, hombre. Cambiemos estas micros amarillas ordinarias donde el chofer, con una habilidad humana extraordinaria, el chofer de micro, de las micros amarillas y las anteriores, manejaba, conducía con cambios. No hay un cambio automático, cambio primera, segunda, tercera, cuarta. Y pasa a la gente y le pasan billetes y él da los vueltos y las monedas y va cuadrando y, o sea, saca los cálculos y va pasando el vuelto. O sea, una habilidad humana impresionante. Y esas micros sabían el recorrido, cuál era el recorrido que funcionaba, porque ellos buscaban el lucro, buscaban ganarse la vida. Entonces había empresarios que eran dueños de una micro, habían otros que eran dueños de 2 o 3 o 10, y había uno, se llamaba Mustaki, ¿cómo se llamaba? Era un apellido griego, que era un empresario grande, algo así como Mustakaf, es famoso el hombre, un apellido griego. Él tenía un montón. Entonces Lago dijo, vamos a implementar esto, y los micros amarillas bloquearon todos los caminos en Santiago. Me acuerdo ese día.
Y todo el mundo en contra de las micros amarillas. ¡Oh, qué pasó aquí! Todos apoyando a Lagos. Que venga el Transantiago. Y el Transantiago se empezó a implementar de una manera, ¿cómo se dice eso? Marcha blanca. Y llegó la Michelle Bachelet y dijo, ay, mi corazoncito me dijo que esto no iba a funcionar. Intuición femenina, no le hiciste caso al aviso, a tu gut feeling. Y se implementó el Transantiago. Me acuerdo el primer día fue un caos absoluto. La primera semana fue un caos absoluto. Yo tomaba una micro amarilla que decía a tal parte. Tenía un letrero, ahora tenía un número. Y ese número no sabía lo que era. En esa época no teníamos celular para ver para dónde iba. No teníamos eso. Había estos teléfonos de concha, a lo más, para mensajes de texto y llamados. No existía el iPhone. Entonces de ahí, el smartphone se llama. De ahí hacía dedo. Los primeros días me llevaban a dedo, pero después la gente ya no llevó más a dedo. Y uno tenía que estar esperando en los paraderos estas micros. Nadie entendía qué decía cada número, cuál otro número. Y claro, el Transantiago generaba recursos para el Estado porque pagaban impuestos y ahora el Estado se endeudó hasta el día de hoy, está pagando, subsidiando un sistema donde la gente entra, un tercio de la gente se cuela por atrás, saltan las vallas, se meten, y 2 tercios son los honrados estúpidos que tienen que estar pagando, mientras los otros van gratis. Bueno, y ahí el Transantiago, la pésima política pública, incidió en la calidad de vida de todas las comunas. Yo vivía en Vitacura, debo decir que Vitacura se transformó en un infierno y decidí andar en bicicleta y me iba en bicicleta al trabajo que estaba en Sanhattan. Me salía más a cuenta andar en bicicleta. Pero yo les digo, todas las comunas, cuando iba a ver a un nieto que estaba en Recoleta, me costaba un mundo moverse entre medio y nunca aprendí el tema de los números. Entonces, sumamos AFP, jubilados que están en situación complicada hasta el día de hoy, pero por lo menos está la PGU. Las universidades, la frustración de que le dijeron toda la vida, tú serás un profesional. Cuando tú seas profesional vas a ser un hombre rico y podrás viajar a Europa. No, le daba, apenas le daba para ir al Quisco, al pobre joven. Endeudamiento. Después, el Transantiago, las carreteras. ¿Qué otra cosa? Ahí está Lagos, de nuevo. La formación ideológica que venía lentamente trabajando, la penetración doctrinal en las universidades venía de los tiempos de los años 70, de los tiempos del gobierno militar, porque eso lo viví yo personalmente. Esto de estar captando gente, ¿cómo se llama esto? Tiene su nombre, que el Papa Francisco decía que esto no me gusta. No me gusta, sí. Pero es la evangelización, pero en términos profanos. Ya se me va a acordar de la palabra. Trato de acordármela. Bueno, en todo caso, la universidad completamente fue tomada por la izquierda. Los colegios fueron tomados, las escuelas tomadas porque los profesores, todos de izquierda. Todos, o casi todos, 90%. El arte, en tiempos del gobierno militar, el teatro era de izquierda, y de izquierda militante, con ironías, con burlas, con risas. Me acuerdo. Después, el arte plástico, también, la literatura, totalmente poseída por la izquierda, 100%. Entonces, todas las manifestaciones culturales y de educación eran de la izquierda durante toda la década del 90, que se suponía que era el fin de la historia, como decía Fukuyama, que ahora era el triunfo del liberalismo político y el liberalismo económico en todo el mundo, porque había caído el muro de Berlín y resulta que ahora ya no existía, se había reunificado la Alemania, Polonia tomaba medidas de shock, implementaba medidas de shock para transformar su economía centralmente planificada en una economía de mercado dinámica y potente, y hasta el día de hoy es una maravilla.
la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. Nacieron repúblicas nuevas como es Ucrania, Bielorrusia, las tres repúblicas bálticas se independizaron, los del Asia, Kirguistán, Turkmenistán, Kazajistán, todos esos también se independizaron del imperialismo ruso que fue la Unión Soviética. Entonces el mundo estaba fascinantemente unipolar, Estados Unidos a la cabeza y todos agachados el moño, la cerviz bien inclinada y China progresando a tasas de 15%, 10% anuales, un tremendo monstruo como era China, creciendo a una velocidad vertiginosa. Entonces nos encontramos con que esa promesa, esa aspiración se frustró. Y eso está dentro de la teoría de las revoluciones, porque la revolución, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿por qué se produjo? La Revolución Francesa se produjo porque había una fermentación ideológica en las capas más intelectuales. Estaba todo esto de la Ilustración, el Rousseau, Voltaire, el primero, Montesquieu, D'Alembert, Diderot, Lafayette, Marat, Robespierre, todos estos tipos. Una cantidad de Danton, una cantidad de ideólogos fervorosos y agitados y eufóricos. Esa es la levadura de tipo espiritual, de tipo intelectual, digamos, más que espiritual, de tipo anímico. Pero, ¿por qué se producen las revoluciones? Se producen porque durante el siglo XVIII Francia progresó y España progresó y Hispanoamérica progresó. Hispanoamérica era el lugar más próspero de la tierra. México, Perú, etc. Había lugares en Hispanoamérica que había muchísima prosperidad y desarrollo dinámico con las reformas de las borbónicas. Entonces existía la dinastía borbónica que estaba en España y estaba en Francia. Y tuvieron una guerra contra Inglaterra, o sea, venían de la segunda guerra contra Inglaterra en el siglo XVIII. La primera fue la de los 9 años, después la de los 7 años, y ahí fueron derrotados. Entonces, como fueron derrotados, vino la revancha cuando estaba Luis XVI y estaba Carlos III en España, se unieron para derrotar a Inglaterra, no derrotarla por completo, pero ganar sustanciosos territorios, recuperar territorios perdidos en la antigua guerra, y la excusa fue por la independencia de las 13 colonias. Entonces, como estaban las 13 colonias luchando por su independencia, fueron apoyadas por Francia y por España en esta guerra, y Francia quedó desgastada económicamente, y ahí el rey Luis XVI tuvo que llamar el 4 de mayo de 1789, tuvo que llamar a reunirse en París a los 3 estados, los estados generales, es decir, el clero, la nobleza y el estado llano, que es el pueblo, más la burguesía, los comerciantes y los industriales de la época. Y el estado llano se separa y viene el juramento del campo de pelota, que es un lugar abierto, o sea, cerrado, perdón, donde jugaban a la pelota como una especie de pelota vasca que había, y ahí juramentaron que no iban a descansar el estado llano, o sea, la burguesía y el pueblo, hasta que se fundara una constitución, y vino toda la Revolución Francesa. Por frustración, porque estaban desarrollándose, prosperando, pero esto se vio frenado por el mal manejo del ministro y el mal manejo y ocultó cifras, el ministro de Hacienda del rey, y porque se metieron en esa guerra con Inglaterra por la independencia del naciente Estados Unidos, las 13 colonias. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, también existía el fermento revolucionario. Estaba durante el siglo XIX los anarquistas que ponían bombas. El hermano de Vladimir Ilich Ulyanov, el hermano de Lenin, había puesto una bomba y había sido ejecutado por poner una bomba. O sea, de familia venía. De la familia de Lenin ya había uno que había muerto, el hermano mayor. Entonces había una efervescencia anarquista, socialista y comunista en la Rusia de los zares. Pero no podrían haber llegado a concretar su revolución si es que no se produjo una interrupción
del progreso dinámico y ferviente que se estaba dando. O sea, Nicolás II, el último de los Romanov, comenzó, por ejemplo, la construcción del tren que hasta el día de hoy es el más largo del mundo, de Moscú a Vladivostok. O sea, imagínense, de Moscú cruzando toda la Siberia hasta llegar a Vladivostok, que está mirando a Japón y está mirando hacia el sur a Corea y a China. O sea, ese es Vladivostok. Ubiquémonos. O sea, hasta ahí llegaron los rusos y hasta ahí llegó el tren. Y las burguesías industriales, comerciantes de San Petersburgo, de Moscú, de Kiev, de, qué sé yo, de Smolensk, de Kazán, qué sé yo, distintas ciudades importantes, emergieron la actividad de la burguesía industrial, lo mismo que estaba pasando en Alemania, lo que estaba pasando en toda Europa. En Rusia estaba sucediendo, entonces había una prosperidad y vino la guerra contra Japón en el año 1905 y eso produce una contracción e inmediatamente hay una revolución. Los revolucionarios aprovechan inmediatamente, pero la revolución es sofocada con represión, como era en esos tiempos, a caballo. Vean la película, por favor, no se pierdan. Usted no puede llegar al fin de esta existencia, salir de este mundo, morirse sin haber visto la película El Doctor Zhivago, con Z, Z corta, El Doctor Zhivago. Véanla, búsquenla, encuéntrenla, vean El Doctor Zhivago, la mejor película de todos los tiempos. Y muestra eso, muestra toda esa época. Y finalmente, el zar Nicolás II se va a orar y él, en el silencio de la oración, cree que Dios y el Espíritu Santo le está diciendo: métete a la guerra, castiga a Alemania, castiga a Austro-Hungría que está invadiendo Serbia. Tú tienes que ser fiel y solidario con los serbios, porque son los eslavos del sur, que después se formó la Yugoslavia, ese país que duró entre las dos guerras mundiales, la Yugoslavia, controlada por los serbios. Los serbios son el pueblo potente ahí. Entonces, los serbios se pusieron airosos y gallardos y belicosos en contra del gigantesco imperio que era el imperio austrohúngaro. Y ahí él siente que Dios le dice eso. Dios y sus consejeros de ultraderecha que tenía él, ultra agresivos, halcones que querían atacar y ir a la guerra. En contraposición, Rasputín, que estaba en la casa para atender a su hijo, el heredero, que tenía hemofilia, y la esposa, la emperatriz, la esposa del zar, la zarina, lo atendía. O sea, estaba fascinada con Rasputín, porque Rasputín era un hombre que le daba paz en las circunstancias de enfermedad que tenía su hijo, que en cualquier momento se podía morir con esa enfermedad que tenía en esa época incurable, y era el único hombre heredero, todo lo demás eran las niñas. Entonces ahí Rasputín, que los que no sepan de Rasputín, vayan a Google o averigüen quién era Rasputín, por favor. Entonces Rasputín le dijo: no te metas en esa guerra, porque esa guerra va a significar hambre, pobreza, y van a terminar ustedes de existir. Dicho y hecho, se metió a la guerra 16 millones de soldados rusos, 16 millones, contra 5 millones de soldados del Imperio Austrohúngaro y contra 7 millones de soldados alemanes que tenían que dividirse en pelear contra Francia, contra Inglaterra, contra Estados Unidos al final, y tenían que pelear contra los rusos también. Entonces, los alemanes, una máquina de guerra formidable, y los rusos quisieron tomar toda la Prusia Oriental, donde estaba Memel, donde estaba donde había sido el filósofo Kant, Königsberg, que ahora es Kaliningrado, que ahora es ruso, es Kaliningrado. Toda esa zona, Memel ahora es de Estonia, Lituania, es de Lituania, Memel. Pero toda esa zona era Alemania. Se metieron al principio, en el año 14, se metieron con agresividad a la Prusia, y los generales alemanes, los mariscales que habían ahí, tremendos tipos,
el Ludendorff, tipos arrogantes, dijo, aquí vamos a ocupar los trenes. Y metieron un montón, a todas las tropas las movían en trenes porque estaba lleno de líneas férreas. Entonces movían las tropas y podían llegar a la retaguardia de los rusos o podían llegar a un punto en que los partían en dos y los embolsaban a partir del movimiento de trenes. No existían los camiones, existían los autos, pero eran cosas de lujo. Todavía no se metían en la guerra los autos, ni los camiones, ni no existían los tanques, pero sí los trenes. Y muchas líneas férreas entonces destruyeron la primera ofensiva y, y logísticamente estaban muy deteriorados los rusos, tenían armas antiguas, etc. Entonces fue un fracaso. ¿Y qué significó eso? Hambre. ¿Y qué pasó? Se dieron vuelta. Vean la película El Doctor Zhivago, porque es muy buena. Cómo los soldados están en el frente y dicen, ya no queremos seguir peleando. No tenemos nada que pelear contra los alemanes. Démonos vuelta, le dieron la espalda a los alemanes y se fueron hacia San Petersburgo y cayó el zar. Pero cayó el zar, fue un movimiento espontáneo de la gente para cambiar la situación, para que no hubiera más guerra. Y se puso al gobierno de Kerensky, que era un gobierno liberal. Eso fue en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Son 8 o 9 meses más o menos. 9 meses de gobierno liberal. Entonces, ¿qué es lo que hizo Kerensky? Lo primero que hizo fue hablar con Estados Unidos y decir, nosotros tenemos que retirarnos de la guerra. ¿Y qué le dijo Wilson? Woodrow Wilson le dijo, que trabajaba para las logias y para el lobby sionista. Le dijo, no, nosotros no te vamos a permitir que firmen la paz con los alemanes. Tú no vas a firmar la paz con los alemanes. Y si tú te firmas la paz, no te vamos a mandar plata. Y tú quieres plata, tenemos la plata. No te vamos a dar plata. Wilson le dijo a Kerensky. Y Kerensky tuvo que seguir en la guerra. ¿Y cuál fue la idea de Lenin? Un golpe de Estado en San Petersburgo y en Moscú, dado por la élite, que eran 10.000 militantes del partido bolchevique, que se llamaba bolchevique, que significaba mayoría, y no eran mayoría, eran una minoría en la Duma. La Duma era el Congreso, donde estaban los mencheviques, que sí eran mayoría, estaban los socialdemócratas, los liberales, etc. Y una fracción de todos esos que habían votado al zar y que llevaban gobernando en un gobierno caótico, típico de democracias que no existen en esos países. Lenin dijo, el grito de guerra, pan y paz, pan y paz. Nada más, pan y paz. Y nos vamos a tomar el crucero Aurora y nos vamos a tomar el Palacio de Invierno, y ahí vienen los 10 días que conmovieron al mundo, del periodista norteamericano que escribió ese libro, que lo leí yo, Reed se llama, y también está la película de Eisenstein, una película muda de la época, que es la toma del Palacio de Invierno. Y el acorazado Potemkin en Odessa, el acorazado Potemkin, también de Eisenstein. El cine soviético es una maravilla. Si ustedes se meten al cine soviético, disfrútenlo porque es una exquisitez. Bueno, había prosperidad, la prosperidad se interrumpió y había efervescencia. Esos dos factores confluyeron. Y esos dos factores confluyeron para el 18 de octubre del año 2019 en Chile. Había otros estallidos también, había una sincronicidad, había algo que estaba en el ambiente más allá, es decir, en Ecuador, en Colombia había habido estallido, después hubo un estallido en Estados Unidos contra Trump, en el mismo octubre, el 6 de octubre del 2019, la Iglesia Católica había caído en su nivel más bajo, porque estaba en el nivel más progre, más izquierdista, con el Papa Francisco poniendo a la Pachamama en los jardines del Vaticano. Es decir, estábamos en un momento en que la corriente demoníaca izquierdista estaba haciendo de las suyas. Y yo ese día, cuando fue el estallido, fui por primera vez, era mi inauguración de la misa tridentina, o misa de siempre, no es de Trento, es una misa que viene desde siempre, en la Fraternidad San Pío X,
en la calle Talavera, en el metro Los Dominicos. Y fui para allá y el sacerdote dijo, esto que está sucediendo, donde hay odio, donde hay envidia, donde hay violencia, rabia y destrucción, no está Dios, está el demonio. Desde el punto de vista preternatural, es una posesión demoníaca. Lo que había ahí era una infestación demoníaca. No posesión, pero sí una infestación. Y se podía sentir en el ambiente. Yo me acuerdo que eh, mi hijo vivía a una cuadra de la Plaza Baquedano. Y era buscado y era odiado, pero él en las noches iba con su grupo, iban con una camioneta, y sacaban el perro matapaco, lo rompían todos esos demonios que tenían ahí y se enfrentaban. La vanguardia que organizaron en ese momento mi hijo, con el Chopper y otros más, eh, fueron los únicos civiles que se enfrentaron a estos energúmenos. Y tuve que trasladarlo, dije, ya vámonos de aquí. Y él hicimos una mudanza el 31 de diciembre de ese año, perdón, el 31 de octubre, perdón, el 31 de octubre, y en la noche ya cansados de la mudanza, nos fuimos caminando por el centro, por el Paseo Humada y por todo el centro de Santiago, y vimos verdaderos demonios poseídos porque era la fiesta de Halloween. Había gente extranjera de países caribeños con unos atuendos espantosos, había gente haciendo rituales satánicos, las iglesias todas rayadas con intento de quemar la iglesia de la Merced. Me recuerdo cómo estaban ahí en la iglesia de la Merced y pasamos por entre medio de todo eso, de la destrucción y el caos, que era muy similar a la película que había del Guasón, una película que habían inaugurado una semana antes, como preparando el ambiente a través de esa película. Porque esa película fue lo que sucedió. Entonces, me dediqué a ver en los canales de izquierda los videos que ellos habían tomado en el fragor de la batalla, donde trataban de inculpar a los carabineros de exceso de violencia, de violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, ustedes, yo creo que deben estar todavía esos registros, o los habrán sacado. Pero yo quedé, con el algoritmo, ya estaba recién entrando en YouTube, entonces empecé ahí a ver lo que me indicaba que eran grabaciones de gente neutral que estaba al lado de los carabineros y después, pero era gente de izquierda, al lado de los carabineros, al lado de los manifestantes, y mostrando esto como el abuso de los carabineros. Y yo consideré, mirándolo objetivamente, que no era un abuso de carabineros. Lo que había era un fragor de la batalla. O sea, una batalla, chilenos buenos para la guerra. Los manifestantes iban con escudos, tirando piedras a una velocidad vertiginosa, y los carabineros soportando las piedras y tirando bombas lacrimógenas lo más rápido y lo más certero posible. O sea, era una batalla, como la batalla que puede haber tenido alguna de ellas Julio César contra los galos, o qué sé yo, Aníbal contra los, qué sé yo. O sea, batallas campales de la antigüedad, era una verdadera guerra, un fragor, una intensidad de combate, que solamente se veía en esos videos de la izquierda, tratando de inculpar a los carabineros. Yo decía, los carabineros estaban peleando, defendiéndose, y los otros estaban agrediendo a una velocidad, a un dinamismo de violencia tremendo. Y podían escapar, podían hacerse los lesos, no había un rigor de la ley, no podían tomarlos presos, porque estaban ahí, estaban a la defensiva, los carabineros a la defensiva, físicamente. Sergio Mico, no lo digo yo, lo dice Sergio Mico, que era el jefe del Departamento de los Derechos Humanos, que fueron tomados por 9 meses. Estuvieron 8 o 9 meses tomados por la izquierda los derechos humanos, porque los derechos humanos no se plegaban a su relato, que el relato era de la violación sistemática de los derechos humanos, para acusar constitucionalmente a Piñera y echarlo, y sacarlo. Y Sergio Mico se negó, porque era un hombre digno, era un hombre íntegro,
un hombre de centro izquierda. Yo lo conocí cuando estaba estudiando en la Universidad de Chile, cuando fue candidato a la FECH y era jefe líder de la FECH en el año 85, 84, 85. Entonces, Sergio Mico fue honorable, así como también Christian Barken y otros más, que perdieron amistades, porque mucha gente que era de centro izquierda, que era gente razonable, gente muy decente, se volvieron locos. Se volvieron locos, les subió la milirrubina y empezaron. Yo perdí amigos que eran de izquierda, me dije, oh, fachos, que la cuestión, o sea, todos estaban. Vino una especie de cuchillo que dividió a Chile en dos: los que estaban con las protestas y los que no estaban con las protestas. Y los que no estábamos con las protestas éramos el 22%. Y me van a decir, no, porque no fue un voto voluntario, no, perdónenme, el muestreo estadístico de esa votación fue contundente. El 78% de los chilenos votaron a favor de la revuelta, votaron a favor de un nuevo proceso constitucional, de un proceso constitucional. Le dieron la razón a los que estaban destruyendo el país. Y una semana antes del plebiscito se dieron el lujo de destruir iglesias como la iglesia de Carabineros, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde de niño yo iba a esa iglesia porque tenía un tío sacerdote que me leía el Principito en el claustro, que a mí me dolió mucho esa iglesia, que es una iglesia que está en Vicuña Maquena, a una cuadra y media de la Plaza Baquedano. Y fueron a la casa iban a funar, a gritar como animales, como primates, como monos espantosos. Perdónenme los monos, perdónenme los monos, perdónenme los gorilas, perdónenme. Pero iban a gritar a la casa de Christian Barken, a la casa, porque Christian Barken condenó la violencia contra Sergio Mico, porque Sergio Mico había dicho que no había violencia sistemática de los derechos humanos. Y el general Iturrieta, yo soy un hombre feliz. ¿Quién me interesa que tú seas feliz, huevón de mierda? Hijo de la grandísima puta que te parió. ¿A quién le interesa que seáis feliz, huevón Iturrieta culiao? Concha su madre. Milico maricón, que hasta el día de hoy creo que recién salió de la comandancia. Iturrieta. Una ofensa a tu apellido vasco, weón. Una ofensa, weón. Ojalá que recorten esto y se lo manden al concha a su madre. ¡Púdrete en el infierno, weón, por maricón! Soy un hombre feliz. Pero Piñera no les dio la autorización porque él no se mojó. No dijo, voy. Pero si hubiera sido así, habría sido una decisión equivocada. El camino corto, el atajo, la represión no era lo que convenía. El chileno tenía que ver cómo estos tipos seguían destruyendo para que tomaran conciencia quiénes eran. Y después vino el proceso constitucional y vieron a los Pikachu y a todos estos idiotas estúpidos, porque fue una elección de concejales con voto voluntario. Entonces salieron pura extrema izquierda. Yo quedé asombrado, quedé estupefacto. Dije, esta weá se fue a la cresta el país. Y por suerte ese 4 de septiembre del año 22 fue, o 22, no me acuerdo qué año fue. Ese 4 de septiembre maravilloso. Le dijimos, no, basta. Y desde ahí ha venido esa contrarrevolución lenta, pero segura. El chileno no quiere más eso. Yo no creo que tengamos peligro de un estallido, porque los estallidos son cada 40 años en la historia de Chile. El estallido revolucionario, la guerra civil del año 1830, después vino la del 51, ahí hubo más, pero después del 59 al 91, o sea, del 59 al 91, 1859 a 1891, de 1891 a 1924, 1924 a 1973, 1973 a 2019. Son periodos amplios. El país no está todo el rato en eso. Pero si no trabajamos bien,
Si no apoyamos a este gobierno de Kast, que la tiene difícil, si no seguimos luchando, si no nos organizamos en la calle también, tenemos que tener células moleculares, una contrarrevolución molecular disipada, en contra de la revolución molecular disipada de Guattari, que hablaba Alexis López Tapia. Alexis López Tapia y otros más, Deleuze y estos intelectuales espantosos que vienen del weón ¿cómo se llama? El Michel Foucault, que era un maricón, que digo esa palabra, ya, esto no voy a poder monetizarlo. Dije maricón y esa palabra me desmotiva, me perdí ya con este video, así que no sigo hablando más porque ya no vale nada. El video me lo van a castigar. Tontera. Ya no puedo decir esa palabra, que es tan expresiva. Espero que el señor Sebastián Piñera Echenique se vaya al cielo después de su inmenso purgatorio que debe tener. Yo creo que quizás Dios lo perdona por el gesto de generosidad cuando en el helicóptero dijo, salgan ustedes, y él se quedó ahí. No sé. Me tiene sin cuidado el señor Piñera. Bendiciones. Hasta aquí llegamos. Bendiciones, viva Cristo Rey.